Hola chicos. Hola chicos, miren, vamos a dar un poco para ponernos en igualdad con el grupo anterior, con el otro grupo, porque como tuvimos ese fallo técnico con la clase, pues os voy a pasar lo que dimos el otro día, para estar igual. Mira, la política de exterior de Carlos III, no sé si si os la llegué a dar. Lo único que tenéis que saber es que apoyó a las colonias americanas, ¿vale? Los Estados Unidos, había unos estados que pertenecían a Inglaterra, y los actuales Estados Unidos pues se van a independizar ahora en la época de Carlos III. Va a haber una guerra contra Inglaterra, que era, digamos, la metrópoli de que independían. Entonces se van a independizar y España va a entrar a favor apoyando a las colonias americanas para que se independicen de Inglaterra, porque Inglaterra siempre, como era una gran potencia colonial, una gran potencia de comercial, entonces trataba de hacer la vida imposible a las colonias que tenía España en Sudamérica, porque España tenía colonias en Sudamérica, ¿vale? Las colonias en Sudamérica. Y entonces pues trataba de hacerle, pues trataba de comerciar con ellas cuando no debía, porque aquello solo le pertenecía a España. Y entonces entró en la guerra. Y recuperó Menorca, pero no pudo recuperar Gibraltar. Recuperó Menorca a Inglaterra, ¿vale? España perdió Menorca en el Tratado de Utrecht y ahora en una guerra contra Inglaterra la va a recuperar. Carlos IV, ¿qué le pasa a Carlos IV? Carlos IV va a ser es el padre de Carlos III, el nuevo rey, y accedió al trono en 1788. ¿Qué pasa? Con este hombre se van a paralizar las reformas. Acordaros que Carlos III llega a cabo una serie de reformas. Carlos III es un, Carlos III es un monarca ilustrado y lleva a cabo reformas ilustradas, como un déspota ilustrado. Es un déspota ilustrado que hace reformas para que nada cambie. Reforma en la educación, en la economía, como vimos también en la economía, la educación y en el ámbito pues, social un poco. Pero Carlos IV llega al poder y ¿qué ocurre? Que estalla la Revolución Francesa un año después. Entonces, a partir de ahora, todo lo que se identifica con la Ilustración se asocia a revolución. Ahí vemos a una fotografía de Carlos IV y a una fotografía de la Revolución Francesa, ¿vale? La libertad guiando al pueblo. Entonces, revolución se refiere a, hace referencia a pues todo lo que establecía la Ilustración. En Francia, pues va a haber una revolución para acabar con el antiguo régimen, la nobleza que tuviera privilegios, el rey que fuera absoluto, todo eso fuera va a caer. Quieren libertades e igualdades entre todos, la igualdad de todos los ciudadanos, ¿vale? Y esto, como lo ven en España como algo tan peligroso, porque aquí vemos a Carlos IV, un rey monarca absoluto, y que entren esas ideas ilustradas, esas ideas de la revolución, de igualdad, de derechos, que haya una ley para todos igual. Entonces se frenan las reformas, ¿vale? Las reformas que estaba llevando a cabo Carlos III para mejorar para mejorar el aspecto del país, pero que nada cambiara, la sociedad siguiera los nobles, los que gobernaran y tuvieran privilegios, se frena la reforma y se intensifica la censura. En la frontera, una censura quiere decir que no se puede escribir de cosas de la Ilustración, no se puede permitir leer libros de la Ilustración. En la frontera, en la frontera con Francia, en el norte de España, pues se mira mucho qué entra en España, la aduana ve que entran ideas de la revolución, ¿vale? Para que las ideas revolucionarias no entren en España. Volvemos un poco atrás del antiguo régimen. Si estaba viendo unos cuantos cambios que aunque no fueran importantes, a partir de ahora Carlos IV los paraliza. Eso es lo único importante en Carlos IV. También va a haber una grave crisis de la hacienda real. La hacienda del Estado no recauda suficientes impuestos. Y esto va a hacer que Carlos IV lleve a cabo una desamortización de algunos bienes del clero. Pero el problema no se resolvió. Desamortización de algunos bienes del clero. Demos cuenta que el clero era un estamento privilegiado, y decir desamortización es el que le quita unas cuantas de tierra, un poquito de tierra al clero para que la hacienda real consiguiera dinero. Pero como el clero era un estamento privilegiado, el clero se negó. Entonces, claro, lo único que le quitaron pues fueron a los más desvalidos del clero. A la sociedad, le quitaron pues a la beneficencia, que eran los más, claro, los más pobres, a la beneficencia, le quitaron tierra a unos cuantos de la beneficencia, a unas cuantas escuelas que había,
del clero, pobres, y entonces esas tierras sí se las quitaron. Desamortización, pero de algunos bienes del clero, pero de ese tipo de clero. Para que no digamos que hubo una desamortización del clero, porque no lo hubo, porque no lo pudo haber, porque estamos en el antiguo régimen y el clero tiene mucho poder. Política exterior de Carlos IV. Carlos IV, al estallar la Revolución Francesa, ahí vemos una fotografía, cómo le cortan la cabeza en 1793 a el rey, el monarca francés Luis XVI, que era familiar incluso del rey de España. Y toda esta revolución que está viendo, fuera los nobleza, fuera la... Entonces España tiene que entrar en guerra contra Francia, porque no la reconoce como República Francesa. Entonces España participa en la lucha contra Francia revolucionaria junto a otros países, 1793-1795, contra la Francia revolucionaria para que vuelva a su sitio, que haya antiguo régimen, que haya monarcas y luchar contra ellos. Pero ¿qué ocurre? España se creía que Francia iba a perder muy rápido y como estaba en una crisis, había un enfrentamiento, pues se creía que no. Pero entonces en Francia todo el pueblo francés va a defender a la República. Todo el pueblo francés se mete en el ejército, casi todo el pueblo, y se estanca la situación, como bien pone ahí, se estanca la situación y España no puede con Francia. Se llevan 2 años peleando, Francia lucha, se defiende, España lucha y como no puede, se va a firmar una paz, la paz de Basilea de 1795 con Francia. España va a reconocer a Francia como república, ¿vale? A cambio se le va a entregar a Francia parte de Santo Domingo para que en el tratado, como España tuvo que firmar la paz, pues España le va a entregar a Francia parte de Santo Domingo. Se llega a una paz, la paz de Basilea, y con Francia al final, y otro paso más con Francia es el Tratado de San Ildefonso, 1796. Un año después de la paz de Basilea, llega la paz con Francia, después de pelear contra Francia, y en 1796 se firma la paz, el Tratado de San Ildefonso, que se vuelve a la tradicional alianza hispano-francesa, acordado de los pactos de familia. Tratado tradicional contra, siempre que hay un tratado con alguien, siempre hay un enemigo contra quien luchar. ¿Y quién es? Enfrentamiento con Inglaterra. Se llega a una alianza hispano-francesa para luchar otra vez con Inglaterra. Inglaterra que era una potencia, como la vuelvo a repetir como antes he dicho, era una potencia mundial económica muy fuerte, se estaba creciendo ahora mismo, iba a ser cada vez más fuerte económicamente y era una potencia comercial, tenía muchos barcos que comerciaban ilegalmente con las colonias españolas, trataba incluso de conquistar algunas colonias españolas en Sudamérica. Y entonces pues se pone de acuerdo Francia, que también le interesaba luchar contra Inglaterra, Francia y España con el Tratado de San Ildefonso. Van a enfrentarse con como pone ahí, enfrentamiento naval con Inglaterra, la primera potencia marítima mundial. Tenía la mejor armada del mundo. La Armada Española en 1805 fue destruida en la batalla de Trafalgar. Eso es lo único que tenéis que saber. Ya está, listo. Y hasta aquí llega el examen, ¿vale? El examen que vamos a tener el jueves que viene y el viernes. Hasta aquí. Esto es otro tema, que también comencé a darlo con los compañeros, pero es otro tema y a partir de aquí ya no entra el examen. El comienzo de la revolución, ¿vale? El comienzo de la Revolución Francesa, que puso fin al antiguo régimen. Vamos a analizar ahora la Revolución Francesa. La Revolución Francesa fue uno de los cambios más importantes que hubo, uno de los acontecimientos históricos que hubo más importantes en la historia, porque va a cambiar un régimen a otro, ¿vale? Va a pasar va a cambiar, va a llegar a hacer incluso, va a llegar a cambiar de era. Los cambios van a ser tan fuertes que se va a cambiar de era. Vamos a pasar de la edad moderna a la edad contemporánea. El cambio de la edad moderna a la edad contemporánea lo marca la Revolución Francesa. La sociedad, la economía, todo va a cambiar. Va a caer el antiguo régimen. Ahí vemos a la izquierda el monarca absoluto Luis XIV. Yo soy el rey, yo soy el soberano, yo mando, tengo mis súbditos, no son ciudadanos, son súbditos y aquí se hace lo que yo digo. La aristocracia está en el poder, la aristocracia no paga impuestos, no tiene muchos privilegios. Todo esto va a caer con la Revolución Francesa. Ahí vemos la bandera, ahí vemos un cuadro romántico, de estilo romántico, la libertad guiando al pueblo. ¿Vale? Ahí vemos pues como una mujer con los pechos fuera
y con la bandera de Francia animando pues a la libertad, que es lo que no había, ¿vale? Libertad, derecho, no había, no había igualdad, la nobleza tenía, ¿vale? Y la burguesía, bueno, ahora vamos a ver, ¿cuáles son las causas? Descontento social, las causas de la Revolución Francesa. Hay una primera causa que es descontento social. La burguesía enriquecida no podía acceder al poder político donde solo estaba la nobleza. Acordaos que la burguesía estaba creciendo muchísimo en Francia, era una sociedad, era un grupo social que tenía su riqueza en el trabajo, en su propio trabajo, en su propio esfuerzo, y esa riqueza la cogía para acumular más riqueza, a diferencia de la nobleza, ¿no? Que vivía de las rentas, de las tierras, y no invertía, y no trabajaba, sino que de los impuestos que recaudaba, de las tierras que tenía alquiladas. Esta es una burguesía que gana, que trabaja y lucha, y además es la que mueve el motor económico del país. El país, la riqueza del país la genera la burguesía. La burguesía va adquiriendo más poder económico, trabaja más pues, genera más economía. Y es la que tiene la economía del país, la que genera la riqueza. Sin embargo, no podía acceder al poder político, donde solo estaba la nobleza. El poder político lo tenía la nobleza, y la nobleza pues hacía lo que quería. Se gastaba en guerras inútiles, en bailes, en fiestas, y la nobleza no entendía ella tenía, la nobleza quería tomar las riendas de su país y pues gobernar a su país, porque ellas eran los que, o por lo menos participar, que ellos eran los que estaban generando la riqueza del país y veían que no podían hacer nada para mejorar su país. Ese es un descontento social. Otro descontento social es los campesinos. Los campesinos apenas podían sobrevivir. ¿Por qué? Porque tenían que pagar muchísimos impuestos. Ahí vemos unos campesinos agotados. Tenían que pagar muchos impuestos. Impuestos a la nobleza, impuestos al clero, impuestos al Estado, al rey. Todos tenían que pagar impuestos. Lo poco que ganaban lo tenían que pagar en impuestos, y además pues no tenían pues no tenían nada, nadie les ayudaba ni nada. ¿Vale? Estaban hartos, no sobrevivían muy malamente porque pagaban muchos impuestos, mientras la nobleza no pagaba nada. Otra causa, hemos dicho, descontento social, crisis económica. Se mezcla el descontento social, es como un caldero, tú vas echando alimento, ¿no? Para hacer una olla con comida, le metes los ingredientes de la crisis social, le metes ahora los condimentos de la crisis económica, y ahí va a salir una explosión, ¿vale? Una crisis económica que en 1760 se producen malas cosechas, ¿vale? Desde 1760, perdón, malas cosechas, porque no llueve, hay sequía, y entonces el precio de los alimentos sube, el precio de los alimentos básicos, el pan sube, y entonces pues las clases populares, como hemos dicho, las clases populares, los campesinos incluso, porque tienen malas cosechas, y sube el pan, que no pueden comer, muere la gente de hambre, la gente muere de hambre en las calles, vemos una fotografía, la gente muere de hambre, la gente, los pobres, mueren de hambre. Allí no había paro, si tenías el paro cobrabas, no, allí no hay nada, allí no hay, si no puedes pagar el pan te mueres de hambre, ¿vale? Y había descontento de la gente, ¿vale? Malas cosechas, el paro, malas cosechas, sube el pan, crece el precio del pan porque no hay demasiado trigo, entonces al haber muy poco trigo el pan crece, el precio crece, y la gente pues ya está harta. Otra crisis económica, la crisis de la hacienda social, de la hacienda real, ¿vale? Elevados gastos del Estado, hay elevados en la hacienda real, quiere decir el Estado, en los dineros que recauda, encima que recauda poco, no recauda de la nobleza, solo de la burguesía de la burguesía de las clases populares en general, pues no recauda de la nobleza, del clero. Entonces, encima tiene muchos gastos, como vemos en las imágenes, en guerra, gastos en guerra, sobre todo, como hemos dicho, con la guerra apoyando a los franceses, a las colonias inglesas en la guerra de la independencia americana. Además, los privilegiados no pagan impuestos, como ya he dicho, y viven del lujo. Entonces, si no recaudan porque los privilegiados no pagan, encima recaudan mucho, gastan mucho, ¿vale? Y vemos, esta gente gastaban y no pagaban al Estado. Entonces el Estado llega un momento que ya no puede más. Entonces ni el Estado podía más. El Estado no recauda, está en crisis, no tiene dinero por los gastos que hemos dicho en guerras y que nadie paga, ni la nobleza ni el clero. Muchísimos gastos. Y además hay una crisis económica y la gente se muere de hambre. Aquí hay que hacer algo, ¿vale? Y tenemos otra causa,
la Ilustración. Este es el caldo, digamos, es el ingrediente mental, el ingrediente cultural que va a hacer, en el que se basa la revolución. Había gente, eso quiere decir que había gente ya que actuaban con la razón, que basándose en la razón, como dijimos en la Ilustración, decían que todas las personas nacemos iguales, que no debe de haber privilegios, que todos somos iguales ante la ley, que no puede haber unos que paguen y otros que no paguen, que existen derechos naturales de los seres humanos, que nadie puede estar por encima de nadie, ni un monarca absoluto ni nada, como vemos en la fotografía izquierda, un monarca absoluto, no, no. Y a la derecha vemos a un ilustrado pensando que esto no tiene sentido. La Ilustración va a hacer digamos, un pensamiento que va a ayudar a caer al antiguo régimen y provocar la Revolución Francesa. Esas son las tres causas. ¿Qué ocurre? Como hemos dicho, que el Estado, ahora vamos a analizar los acontecimientos uno a uno, cuando empezó la Revolución Francesa. Vemos que la monarquía francesa, el monarca francés, en la hacienda real está agotada, no tiene para pagar. Se ha metido en deudas, se ha endeudado en guerras y encima los privilegiados no pagan, ¿vale? El rey 1787, además, las crisis económicas, gente muriéndose de hambre, paro, hambre, no puede pagar los impuestos, no puede pagar el rey ni a los ejércitos. El rey va a convocar una asamblea de notables para intentar arreglar la situación y poder obtener dinero para pagar. Entonces convoca una asamblea de notables para convencer a los privilegiados que paguen impuestos. Una asamblea de notables era, pues lo que dice la palabra, una asamblea de notables. De notables, de la nobleza y del clero, sobre todo, de gente importante del país, de nobles, de la nobleza de los condes, los duques, los vizcondes, el arzobispo, toda gente importante de Francia que los convocó a una asamblea para darle una opinión al rey. El rey les va a decir, va a intentar convencer a los privilegiados que paguen impuestos en esta asamblea. Que paguen un poco de impuestos porque si no la cosa se va al traste. Si no pagan impuestos y pagan un poco, por ejemplo, quien tenga más tierras, pues que paguen un poco de impuestos, que tenga más tierra paga un poquito más de impuestos y así un poquito nada más, para que por lo menos no cambie la situación y haya una revolución, que paguen un poco y pueda el Estado mantenerse para que nada cambie. Que la nobleza sea la que tenga el poder político, que el rey tenga el poder político y por lo menos que paguen un poquito para que no estalle la revolución, algo sea peor, porque estaba la economía muy mal en el país. Pero la nobleza y el clero que van a decir que tururú, tururú, que no van a pagar ningún impuesto. Ahí vemos la fotografía de la Asamblea de Notables, en 1787. Entonces, pues, para ello, pues, los nobles, la nobleza y el clero dice que no, que quieren, que van a reunir que reúnan a los estados generales. ¿Vale? La nobleza y el clero dice que si quiere hablar de eso, pues que reúna a los estados generales. ¿Qué son los estados generales? Pues una especie de asamblea que el rey podía convocar de los tres estamentos, los estados generales. Pues el primer estamento, el clero, el segundo la nobleza y el tercero, pues el tercer estado, ¿vale? Que es todos los que no tenían derecho, el pueblo. Esto lo convocaba, estos estados generales los podía convocar el rey cuando tenía que, en algún momento determinado, el rey es absoluto y lo puede determinar para pedirles que pagarles impuestos. Mira, que voy a subir los impuestos o que voy a hacer. No tiene por qué nombrarlo, pero él alguna vez pues los podía reunir. Daros cuenta que no podía renovar, no podía convocarlo, si no quería, una especie de asamblea, porque el monarca es un monarca absoluto, y que no convocaba a los estados generales desde hace 200 años, casi, 1600 y algo. Así que un monarca francés no convocaba a estos estados generales desde hace 200 años, esta asamblea, una especie de asamblea. Y a petición de la nobleza del clero los va a convocar para hablar de esto, de cobrar impuestos, perdón. Los estados generales, pues como ya he dicho, ahí veis la fotografía de la convocatoria de los estados generales en 1787, era una asamblea extraordinaria formada por los tres estamentos, convocada por el rey para aprobar nuevos impuestos. Y se reúnen en Versalles en 1789, ¿vale? Perdón, en 1787 la asamblea de notables, en 1789 en Versalles se reúnen pues ya la asamblea de notables, los estados generales. En 1789 se reúnen los estados generales y
están los estados generales, son los tres estamentos, se reúnen por estamentos, 1, 2 y 3, clero, nobleza y tercer estado. Cada estamento redacta previamente un cuadernillo de quejas con sus reivindicaciones. Antes de que el rey le diga, pues mira, os he convocado, yo convocaba, te redactó para decirle al rey, mira, pues como es más o menos como cuando se reúnen los vecinos y os convocó y cada los vecinos dicen, pues mira, pues yo estoy enfadado con este, más o menos para oírle, pero el rey podía hacer lo que les dé la gana, ¿vale? Cuadernillo de quejas para ver si podía solucionar el rey algo, si quería y si no quería, pues nada. Y entonces, pues al final, pues al principio, en estos estados generales, pues apenas se llevó a cabo nada, porque lo único que hablaron, lo único que hablaron durante 7 días fue de la manera de organizarse los estamentos generales, los estados generales, perdón, la manera de votar. La nobleza del clero pretendía votar por estamento. Estos impuestos pretendía votarlos por estamento, para asegurarse la mayoría. Es decir, ellos se reunían, el clero por una parte, la nobleza por otro y los estados generales y los tercer estado por otro. Entonces seguro que aunque hubiera alguien de la nobleza que estuviera a favor del tercer estado, pues siempre iba a salir mayoría de la nobleza a favor de que no. Y del clero igual. De cobrar impuestos pues el clero y la nobleza. Entonces, pues ellos querían votar por estamentos. Entonces siempre serían 2 contra 1. Nobleza no, 2 contra 1. Para asegurarse la mayoría en todas las votaciones, no solo los impuestos, sino todas las decisiones que hablaran. El tercer estado, sin embargo, pedía votar por cabeza, para mayor igualdad de debates abiertos. ¿Vale? Aquí vemos votar por cabezas, ¿vale? Claro, si votaban, por ejemplo, mira, lo componían, aquí vemos el tercer estado, el clero y la nobleza. El tercer estado lo componían 578 diputados, el clero 271 y la nobleza 270 personas. Entonces, si votaran por cabeza, pues podría salir ganando el tercer estado, porque son más que los del clero y la nobleza, ¿vale? Y seguro que aquí habría, de 271 del clero, seguro que habría del clero bajo alguien que estuviera a favor del tercer estado. Gente del clero, pero que son bajas, no tienen mucho dinero, o de la nobleza baja también. Entonces, de aquí de 271, pues 10 aunque fuesen, podían votar al tercer estado. Entonces, pues, se enfrascaban en que cada uno fuera por separado. La nobleza votaba como nobleza, el clero votaba como nobleza, como clero, y el tercer estado como tercer estado. Eso es lo que querían la nobleza y el clero. Pero el tercer estado decía que no, que aquí se votaba cada uno su voto. Para ellos decían que para ellos el tercer estado representaba 27 millones de personas que había en Francia del tercer estado. El clero representaba a 170.000 personas que había del clero y el otro a 300.000 nada más. Entonces el tercer estado se levantó y dijo,